La despedida son recuerdos mutuos, las cavidades que albergan el frío, lo fragmentario de la soledad, esto contundente que grita un espacio, A y B, sujetos desentrañando un lugar. El día de hoy nos acompaña Andrea Cabel, autora de A dónde volver. Andrea, en este poema, Silencio, ¿cuál es ese lugar que tratabas de desentrañar en esos versos? Hola José Miguel, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por este espacio. Has leído un fragmento de una parte que se llama La eternidad de una esquirla, ¿no? Yo lo que intentaba hacer con esta parte, con este espacio, era hacer una obra de teatro, pero con el lenguaje de Tennessee Williams y con la estructura de Samuel Beckett. Por eso es que hay tanta ruptura. Por eso es que los personajes tienen nombre de iniciales. A, B son iniciales simplemente, ¿no? Entonces, Silencio propiamente no es un poema, sino que es la continuación de lo que estaba antes y lo que viene. Es como una especie de paréntesis en medio de todo lo que estaba sucediendo. Lo que yo estaba tratando de desentrañar es esta historia entre estos dos personajes que tratan de estar juntos a pesar de que es imposible. Es imposible que el lenguaje les permita entenderse y es imposible que el lenguaje no solo les permita entenderse entre ellos, sino que el lenguaje no permite entender con los que estamos leyendo, que haya una descomunicación, incomunicación. Y también esto permite construir la fragilidad del vínculo dentro de cómo nosotros vamos leyendo estas comunicaciones o esta historia, que posteriormente del texto donde numeramos, ¿no? Prácticamente las primeras letras del abecedario, encontramos versos como estos. Tú te colgabas de mi brazo y no decías nada, justamente lo que hablabas ahí, ¿no? De la falta de comunicación, que es algo que también se va repitiendo en estas historias. Me recordabas a la ventana, al verde cansado que se arrulla solo. Luego te embarcaba y te rezaba hasta el día siguiente. Los días pasaron y tuve que irme. Las charlas en las bancas frías de la noche se tardaron demasiado en salir de aquí. Cada columna de humo, también haciendo referencia a la nada, a lo etéreo, se convirtió en una razón más para dejarte libre, solo. Entonces, justamente acá también abordas esta imposibilidad del encuentro del vínculo o de un vínculo que pueda tornarse eterno, porque la eternidad también es uno de los tópicos que sueles manejar aquí, ¿no? En el libro. Sí, totalmente. La eternidad y la imposibilidad de acceder a ella, ¿no? Es un libro que habla de muchas frustraciones, de muchas rupturas, de muchas fragmentaciones, ¿no? No solo entre vínculos, sino también, o sea, sí, vínculos interpersonales, pero también vínculos personales, ¿no? La figura de los padres, la figura de la familia, la figura de la pareja, ¿no? Que siempre acaba roto. Y esa imposibilidad también es algo, ya como tú decías, desde un punto de vista más familiar, es algo que abre el libro en retratos, cuando comenzamos a leer la muerte del padre. Y sobre todo me impactó mucho cómo la única referencia a esta expresión de la persona que está contemplando la muerte del padre, es decir, me dijiste un día cuando mi rostro era una espina. Es decir, había en esta persona que estaba contemplando, ¿no? Esta agonía, estos últimos momentos hacia la muerte, eh, digamos, una falta de poder actuar y de poder comunicarse frente a ese cuerpo en agonía, porque todo lo demás es descripción sobre la muerte del padre. Tu caída larga como una habitación abandonada, entonces te miro, papá tiene el rostro de un animal herido, pero no hay una comunicación, no hay una última palabra que permita esa despedida, ¿no? Bueno, muy buena lectura. La verdad, yo no lo había planteado desde esa perspectiva. En realidad es más bien un encuentro, sí, pero no era un encuentro con un cuerpo que se va, era más bien con un cuerpo, bueno, sí, era un cuerpo que se va, pero a partir de una primera unión, ¿no? Eh, yo escribí este poema cuando básicamente conocí a mi papá, que fue a los 30 y pico años en realidad. O sea, no es que Mm, antes no lo haya visto, sino que lo mm. conocí en un sentido más profundo, ¿no? Eh, y fue por eso que me impactó tanto verlo, conocerlo, saber algo de él, ¿no? Que era una forma de saber también de mí. Y, Entonces,
sin duda también fue una especie de muerte del padre, hablándolo freudianamente, ¿no? Hablándolo Mm. de una manera más psicoanalítica, sí, 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 Mm. sí. Porque me ha sorprendido, la verdad, que me hayas mencionado que es más un encuentro, porque varios de los tópicos que yo estaba identificando eran prácticamente de despedida o de esta condición de la inexistencia de una persona. Cuando Sí, mencionabas perdiste tu nombre también, incluso hasta sí, políticamente, ¿no? Lo que no tiene nombre entonces ya no existe, deja de ser. También fuiste un puñado de cabellos, unas uñas, un aullido. Cabellos y uñas siempre se vincula con estos últimos elementos, digamos, del cuerpo humano que todavía permanecen en la eternidad, ¿no? Los cadáveres, la búsqueda de las uñas, del cabello que se mantiene. Entonces, ¿podrías explorar un poquito más ese punto, ¿no? Del encuentro simbólicamente también como la muerte a partir de este conocimiento que tienes del Padre? claro. Me parece muy interesante esa forma de verlo. En realidad, yo intenté describir a un animal, a un Mm. Mm. animal mitológico, un animal de que existe uno y que ya no existen más. Esa Mm. fue la sensación que yo tuve. Y a partir de ahí intenté describir características físicas que yo veía que mi papá tenía físicamente, ¿no? Mm. Como por ejemplo una Mm. cicatriz en la cara muy larga, una cicatriz con muchos puntos, ¿no? La historia de esa cicatriz, la historia de esa ruptura facial. Entonces, fueron como pequeños, fueron como pequeños, ¿cómo se dice? Gatilladores Mm. que me ayudaron a escribir, ¿no? Después cuando dice, papá contiene en sus manos la madera que enmarca el mundo, la que transforma en escalera de ébano, redonda y perfecta como un poema. Trataba, me enteré que mi papá había sido mi abuelo había sido carpintero, me enteré que mi papá también tenía cierta predilección por la madera, ¿no? Y me enteré también de que mi papá seguía escribiendo poesía, porque bueno, mi papá Jesús Cabel es una persona que se dedica a la poesía, a la crítica literaria, a pesar de que es ingeniero químico, y con el que yo no tengo ningún vínculo, ¿no? Entonces, de pronto encontrarme con alguien tan distinto, tan anónimo y a la vez para mí, y a la vez tan parecido en el sentido escritural, en el sentido literario de la palabra, para mí fue impactante, ¿no? Y incluso el último fragmento donde mencionas es la miel o la oscuridad, que claro, también se podría vincular con este encuentro, ¿no? Esta falta de cómo nombrar este encuentro, qué cosa es lo que fue, ¿no? Cómo describir ese encuentro con el Padre, si fue algo placentero, fue, digamos, un encuentro armonioso, como lo que suele ser el reconocimiento de la otra persona, de un familiar perdido, o fue la oscuridad, esa daga que luego te va a marcar toda la vida como algo que quizás no debió suceder, ¿no? Ese encuentro que tal Claro. vez no pudo seguir. Y luego el hombre rebotando contra los puntos cardinales de su vida y soledad, ¿no? Algo que quería agregar es que el primer verso de este poema y el último verso de este poema, que son justo los que están en cursiva, Mm. son no son versos míos, son Mm. versos de él. Él en ese momento me prestó un poemario inédito que estaba escribiendo y cuando yo lo leí dije, estos dos versos eh, están dialogando conmigo. Y por eso los elegí y los intersecté de esa manera en mi poemario, ¿no? Pero los puse en cursiva porque son voces que no son necesariamente la mía. Mm. Es algo así como en Pedro Páramo, cuando escuchas los murmullos, ¿no? De estos sujetos que están en otro mundo, pero que se cuelan a este, ¿no? Y no sé, imagínate Ubiges, pues, ¿no? Palpito tal vez en un cadáver, ¿no? Me trago la verdad y soy apenas un sonido. Esos no son palabras mías, son palabras de él, versos de él, pero que de todas maneras estaban dialogando con lo que yo quería decir, ¿no? Y me permitían insertar la primera persona, me permitían que este sujeto al cual yo describo, del cual yo hablo, con el cual yo me despido, hablara, ¿no? Claro. Además tiene ya una presencia bastante fuerte, tanto del inicio como el cierre del poema, ¿no? Que también va cubriendo toda esa voz que trata de declararlo, que trata de describirlo, lo cual me pareció genial. La verdad, esta apertura eh, para las personas que van a tener la oportunidad de leer el libro, la apertura de este poema es muy potente, para luego comenzar a darnos cuenta que vamos a transitar a través de los poemas siguientes
como si estuviéramos desorbitados, ¿no? Porque no hay un espacio de incomunicación, no hay un espacio hacia dónde volver, así como lo menciona el libro, pero también nos va llevando por algunos laberintos de insatisfacciones, de frustraciones, de falta de concretar un vínculo fuerte que nos permita sostenernos en la infinitud, que es uno de los tópicos que trata de buscar, pero que lamentablemente no se llega a concretar. Luego también podemos revisar ya un poema en el cual hay más un arrullo, ¿no? Hay más una armonía dentro del recuerdo, Mi madre. eh, ujú, respecto a la madre, ¿no? Albúmina, tratándose en todo caso de esta música que merodea, siendo curiosamente leche de los ojos que brota llorando y todas las ciénagas plagadas de agua, pensando en ti, mamá, como las películas de colores, las posadas del plasma que flotan siendo una metáfora de loto y guirnalda. ¿Cómo es que seguramente habrás pasado en este proceso creativo haber comparado estos dos poemas, ¿no? Uno donde habla sobre el encuentro con tu padre y este donde habla sobre la madre? ¿Cómo te sentiste al comparar el cómo estabas transmitiendo esos mensajes? Esa es una buena pregunta para la crítica literaria, para la poeta no, porque yo usualmente me prendo de los poemas cuando los estoy haciendo y luego me deslindo un poco, ¿no? Me alejo, no hago este trabajo comparado que como crítico literario uno hace, de todas maneras. Mm, mm, Albúmina es esta sustancia que en las venas permite que no se nos vaya la sangre de un lado a otro, ¿no? Es ujú, como un espacio invisible pero contenedor. Es una mm, sustancia muy sutil y contenedora. Esto lo hice porque sobre todo las experiencias más, digamos, dolorosas médicamente hablando por las que yo he pasado, ha estado mi madre ahí al costado, ¿no? mm, Entonces ha sido ese espacio emocional, ese espacio físico que para mí ha significado una seguridad, ¿no? Por eso pongo un decilitro de voz que no me pide nada, alguien que me busca un rostro, que me trata de dar una identidad, ¿no? mm, Es sin duda un espacio de encuentro, es lo opuesto, ¿no? Al lado del padre. En el padre es más abandono, intermitencia, es despedida, en la mm. madre es encuentro. Genial, genial, Andrea. Y esto me permite también abordar cómo en estos primeros poemas tratas de buscar una identidad a la voz que se va a ir construyendo, ¿no? Porque primero hablas de la madre, partes desde el núcleo familiar, desde lo que el lector podría reconocer como ese espacio, como esa casa. Sin embargo, Exactamente. partimos del padre, que ha sido un padre ausente, que claro, Ujú. identidad no te puede dar, pero sí te puede dar esa estocada final, ¿no? Justamente tú mencionabas, 30 años después ya es la estocada final de tu identidad, ¿no? Sobre quizás lo que te pueda quedar como idea en la mitad final de la vida. Y luego pasamos a otro poema en donde ya hablamos ya de recuerdos de la infancia, donde comenzamos a ver una guerra de espejos, ¿no? En Currahee, Ah, 12 millas de ancho por 12 de largo, la simetría de dos muertos encendidos de golpe, y luego comienzas a hacer una enumeración de juegos que sin duda cualquier lector se podría identificar, ¿no? Cuando mencionas el soplo de las arañas junto a la flor que mira el techo, la navegación de los peces, y el mundo es esta tarde que combate, que solo mide desde este corazón, el cansancio que trae la sed, la implosión de las cucharas que lo ven todo desde aquí arriba. Entonces ahí tú comenzaste a explorar el tema de la infancia. ¿Cuáles son estos espacios, estos ambientes que te rememoran hacia la infancia? no puedo creer que te hayas dado cuenta. Currahee es el nombre de una especie de montaña muy alta que se utilizaba para preparar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial para que suban y bajen, suban y bajen. Y ellos eran la banda de hermanos. Yo escribí este poema a partir de la invitación que tuve de un amigo de también hacer ese ejercicio de, digamos, trepar un cerro, pero era el Cerro Cuchara, en San Antonio. Y jugaba mucho con él, ¿no? Es un amigo que también es poeta, así que los juegos con él siempre son también metafóricos. Me la puso muy fácil escribir poemas a partir de lo que hacíamos y también el hecho de crear una hermandad, ¿no? Este espacio San Antonio es un espacio que tiene playa, que tiene cerros, que tiene cultivos, es un espacio donde
uno puede ser hermano, ¿no? mm, Hermano más allá de la sangre, hermano del destino. Entonces es un poema que para mí definitivamente habla de lo lúdico y del reconocimiento con el otro, ¿no? Es uno de los pocos poemas en donde sí hablo de un reconocimiento donde no hay ruptura, ¿no? Por eso hablo de la simetría de dos muertos encendidos de golpe, porque ese milagro que puede ser que resucite un cuerpo de pronto se multiplica. mm. Y incluso aquí también en una línea, cuando mencionas nadie extraña el mediodía, la altura de los rostros, yo creo que también es uno de los pocos poemas que he podido encontrar en donde no hay, evidentemente no en todas hay una declaración de querer regresar al pasado, pero creo que en esta hace un círculo cerrado sobre la infancia o sobre ese recuerdo, porque es una felicidad que se va evocando de estos juegos de la infancia, pero no hay una insatisfacción por decir, debo regresar a esa infancia, o ni siquiera se siente una frustración en este poema. Entonces tú sientes también que esa infancia es como un círculo cerrado, tranquilo, pasivo, un espacio de calma que tú evocas. Sí, sí, de Mm, todas maneras es un espacio en donde eh, los combates no son dolorosos, no hay mm, ruptura, mm, ¿no? Por eso es que pongo, y el mundo es esta tarde que combate, que solo mide desde este corazón, mm, ¿no? mm. No Y, hay, no hay como que arrepentimiento por no poder volver, o tristeza por no regresar, o frustración. Hay una aceptación y una forma de vivir ese presente como conservándolo, ¿no? mm. Conservando esos momentos. Exacto. Entonces podríamos decir que aquí, en esa etapa de la infancia, en ese cerro Cuchara, ahí sí hay un espacio donde volver. Sí, Ahí sí habría donde volver. Y luego también me gustó mucho también cómo insertaste estos juegos lúdicos, que es cuando yo te mencionaba que cualquier lector podría sentirse identificado. Cuando bueno, mencionas buscando los pozos de los abuelos, la muñeca que era la hija, los ojos que siguen mirando desde la cama. También esta, este temor, ¿no?, infantil con respecto a ciertos monstruos o ciertos fantasmas, entre comillas, que pudieran evocar, sin duda también aparecen, ¿no? sí, es en realidad, es que yo aprendí a jugar con este amigo. Mm, Yo mm, aprendí a tener un gato, a trepar un cerro, a saltar un riachuelo, a, como dice ahí, ¿no? A tener un poco de miedo de los lugares oscuros, las telarañas, además de que él disfrutaba hacerme sentir miedo, ¿no? Le encantaba que yo estuviera atemorizada. Él es un poeta también muy reconocido, se llama Miguel Ángel Malpartida. Entonces, él tiene también mucho, él tenía un gran conocimiento sobre la guerra, por ejemplo, sobre mm, la Segunda Guerra mm, Mundial. Y yo, como era su hermanita chiquita, como yo era su pequeño némesis, no sé, me enseñaba muchas cosas de guerra, ¿no? Muchas cosas de armas, de valores, de rituales, de qué implica ganar, de qué implica ser, por ejemplo, uno de estos que está a distancia y que dispara, no me acuerdo cómo se llama, este, qué significa ser realmente un soldado, qué significa una guerra, ¿no? Entonces me di cuenta que me estaba dando lecciones de vida también y que con el juego que hacíamos, con el juego que yo aprendí a tener, que aprendí a jugar, eh, estaba aprendiendo también a amar de otra manera, ¿no? A amar de otra forma. Y sientes, digamos, que ese espacio, ¿cómo se termina rompiendo? Digamos, con un viaje o un desprendimiento del lugar, ese vínculo que tienes con ese amigo. En realidad, yo lo dejo ahí, Ujú, yo lo dejo ahí flotando, ¿no? sí. No llegué a hacer ningún otro poema por acá que dialogara con este, o que Mm, hablara de mm, una ruptura. Lo dejé ahí como una estampa dentro de, como tú lo has dicho, familia, ¿no? mm, Porque está de un lado el primer poema que es mi padre, luego está mi hermana, que se llama Ángela, y ahí lo digo claramente, está mi madre, estoy mm, yo desglosándome, digamos, en breve cárcel, mirando mi cuerpo desde otro lado. Está Miguel, ¿no? Está Karahi, está también un puercoespín, que fue una experiencia que tuve en ese momento en el que me sentí como un puercoespín, que de repente hay muchos que nos podemos sentir así alguna vez.
¿no? Como sujetos que si nos tocas te herimos. Y justamente ahí ya saliendo de este lugar seguro que para mí se ha construido en Currahee, ya yéndonos a un puercoespín, que es un poema evidentemente agudo, doloroso, cuando se menciona, por ejemplo, yo soy un animal que se amolda a tu cama, repleto de espinas. Claro, porque la cama vendría a ser este espacio que, digamos, es el lugar seguro, incluso hasta de la casa, en donde descansas, en donde, pues, podría sentirse hasta un espacio de protección. Cuando tienes depresión, vas a la cama. El dormir es como una especie de relajo, ¿no? De olvidarte del mundo. Pero en este caso, ni siquiera en la cama encontrabas un espacio para poder liberarte. Estaba repleto de espinas, lleno de cercos y púas. Soy la mortaja que en tu vientre se revuelca pidiéndote madre. Quisiera que explores un poco más este proceso con respecto a un puercoespín, estos elementos que vas construyendo. Es una imposibilidad, es la imposibilidad de poder tener un vínculo con alguien, ¿no? Mm, Y aún así de desearlo, es quererlo, pero darse cuenta que físicamente no puedes, mm, ¿no? Es como querer abrazar a alguien, pero saber de que tu cuerpo está repleto de heridas, ¿no? Cuando estás relleno de heridas no vas a diferenciar entre un abrazo y un puñete, es lo mismo. mm, Entonces, en este caso, efectivamente, los espacios que se contraponen son el de la cama, que es el espacio del encuentro muchas veces, es el espacio del, como tú has dicho, del recogimiento, de la calma, junto con otro cuerpo que lo habita, ¿no? Pero es un cuerpo totalmente que hasta lo hiere, que hasta hiere mm. ese espacio acogedor. Entonces, es la unión de dos espacios que no pueden estar, ¿no? Pero es curioso cómo estratégicamente en la primera línea no es que, digamos, se pueda tornar una relación en la que uno está dando heridas hacia el otro y el otro está recibiendo sin que lo haya solicitado o de alguna forma entre víctima y culpable, sino que en la primera línea aparece, dijiste que te gustaba la carne con espina. Entonces ahí, digamos, este cuerpo espinado encontró como una ventanita, que la ventana también es uno de los tópicos que suelen aparecer en el libro, ¿no? Esta ventanita para poder ingresar y para poder disfrutar en un acuerdo que ambos habían establecido por alguna forma, no implícitamente. Sí, sí, pero es de todas maneras, o sea, no sé cómo decirlo, el Mm, alocutor del poema, este sujeto que está, al cual nos referimos, tiene una vida en donde las calles son muy angostas, tiene una vida con mucho silencio, tiene un techo, tiene límites, pero son límites estrellados, son mm, universos estrellados, son como cielos, solo que más chiquitos. Entonces es también un sujeto que eh, desea, aunque sea la espina. Sin embargo, a la hora de encontrarse en este espacio no pueden, ¿no? Son dos espacios que, aunque se aceptan, no pueden encajar. mm. Genial, genial, Andrea. La verdad he disfrutado muchísimo los poemas, cada verso, ¿no? Para mí siempre la poesía es motivo para hablar sobre otros temas. Entonces, cada uno de estos fragmentos, de estos versos, te llevan a hacer estas conexiones. Y justo con lo que mencionabas, el tema de las espinas, el tema de las heridas que podemos construir en la otra persona a partir de los vínculos, hay también una insatisfacción cuando en los vínculos o en las relaciones uno hiera al otro, no termina cuajando un perdón, ¿no? O si es que te quedas con esa persona, te va a reclamar toda la vida de esa herida que tú en algún momento le dejaste. Y justamente con esta insatisfacción de poder curar las heridas es cuando nos vamos a la eternidad de una esquirla, cuando mencionas, ahora juntas los puntos de tu herida, no sabes coser, gravemente tus piernas se levantan, veo tus huesos porque los puntos no existen, no sabes coser. Entonces, no, quisiera que explores un poco más sobre estos versos. Sí, es una herida, efectivamente. Es una herida en un cuerpo inmaduro. Entonces, es un cuerpo que efectivamente no sabe hacer muchas cosas, ¿no? Por eso es que a lo largo del poema, eh, este personaje, que es B,
Es un personaje muy, digamos, muy del día a día. Es un personaje que por ahí dice, palpamos las rutinas de los días, cocinar. Entonces, este es un cuerpo inmaduro que no sabe coserse las heridas, pero que así desangrado se va a cocinar. Que se va a cocinar y que coge los tomates, la cebolla rota, el pollo luminoso, 1000 veces muerto, el pescado cogido de raíz. Entonces es como que todos los elementos que en los que va a cocinar son como los elementos que debería coserse las heridas, ¿no? Son elementos imposibles, son elementos que no tiene cómo acceder del todo a ellos, ¿no? Porque los pescados no se cogen de raíz, los pollos no son luminosos, aunque estén muertos o vivos. Entonces es como un universo mágico el de este B, ¿no? El de este sujeto. Y justamente la eternidad de una esquirla se llama así porque, bueno, yo había buscado y bueno, esquirla no solamente era esta especie de bala, sino también esta especie de hielo roto, ¿no? Mm, Entonces, es la eternidad de esta ruptura. Es como intentar unirnos todo el tiempo y fracasar en esto, ¿no? Entonces, es un cuerpo inmaduro que no sabe cocinar, que no sabe coser, que no sabe descifrar mensajes y que sin embargo late, que late con tanta fuerza que sostiene el intento por establecer un puente. E incluso en esos problemas que tú mencionas, el tema de la herida, el tema de la esquirla, el tema de esa imposibilidad de coserse, en esa inmadurez hay un intento por quedarse. Incluso ya más adelante, en un poema titulado T3AM, ya vemos nosotros que hay incluso hasta una desesperación, por así decirlo, por atar al otro, ¿no? Por atar al otro cuerpo y de que se quede, aún así en ese desastre que podrían haber estado construyendo. Volviste a casa un día, cuando menos lo pensaba, escalaste la ventana, te comiste el morado lentamente, buscaste un nudo blanco, luego dos, hiciste tres, me obligaste a atarte, volviste sin pensarlo. Acá también, ¿no? Estos temas de los nudos, del poder coser, de poder reparar. Yo creo que ese es uno de los elementos que también van apareciendo en los poemas, ¿no? El intento de reparación, principalmente en estos vínculos más amorosos. Sí, sí, siempre aparecen los intentos, que además son bastante eyelsonianos, o sea, yo converso con Eyelson constantemente, no solo a partir de los nudos, a partir de los colores, de lo que significan los nudos de colores, eso está en el cuerpo de Juliano, que es un libro que yo leí mucho cuando estaba haciendo mi primer libro, que era Las falsas actitudes del agua, que es de donde sale este poema, ¿no? Eh, y al costado justamente de 3 AM, que es un intento por localizar esta letra del alfabeto, que es también un intento por encontrar un orden, un intento Mm, por normalizar algún tipo de secuencialidad, aparecen estas manos desnudas y frías, ¿no? Que son las manos de un gran amigo mío también, que cuando yo la vi dije, ah, se parecen a las manos de uno de los protagonistas que yo imagino, no necesariamente las mías, ¿no? Y el símbolo de mostrarte mi pasado, mi presente, mi futuro, las líneas, pero con esta temperatura, eh, con esta temperatura que congela, ¿no? Queda frío. mm, mm. Es bastante curioso también cómo lo vas transmitiendo por ciertas escenas, ¿no? Cada Ujú. una de estas historias que van avanzando. Y luego también pasando a otro poema que titulas Tu habitación morada en Pueblo Libre. Es Uy, curioso sí. también cómo este espacio de alguna forma se va resignificando, pero a partir de todo el contexto que ya le estamos dando dentro de la poesía que vas marcando en cada uno de los versos. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos ese reino de tus dos ojos inmensos que gotean, esa bóveda que busca crecer en otra parte, esa herida que no alcanza a ver su fondo y que se adelgaza y que rasguña y germina. Esa es tu caja, dentro de 1000 otras cajas, tu caja fuerte. Esa es tu habitación morada en polvo libre, ese es el lugar donde puedo leer el sabor dulce de tu alma. Entonces también, eh, al similar a lo que se puede hacer cuando uno conoce a una persona, es que hay barreras de la personalidad que uno va extrapolando hacia la otra persona. No todos pueden conocerte
tal y como eres o como quieres mostrarte. Y acá, por ejemplo, vemos ese intento, ¿no? De poder declarar de que conoces hasta el punto más íntimo de la otra persona, esa caja fuerte, ese lugar donde se puede oler el sabor dulce del alma. Este poema, Tu habitación morada en Pueblo Libre, lo hice mucho después que el otro poema, Mm, que es T, ¿no? Son ujú, dos poemas, el poema de 3 AM que leíste hace un momento, donde hablaba del morado, de los nudos, etcétera, mm, ese lo hice en el 2007. Y mm, este poema, o en el 2006, y este poema de Tu habitación morada en Pueblo Libre lo hice más o menos 10 años después, en el 2016. Entonces, incluso mi referencia literaria es otra, ya no es Eyelson, sino Roberto Juarroz. mm, Eh, y definitivamente, y algo muy curioso es que la persona a la cual yo me refería cuando hice este poema T es la misma a la que yo me refiero 6 años después. Es curioso porque el vínculo se perpetuó durante esos 6 años, ¿no? Me seguía refiriendo a la misma persona. Eh, Bueno, para nosotros los peruanos, Pueblo Libre es un espacio muy, muy claro, ¿no? Pero para alguien que no es peruano y este libro salió en Estados Unidos, Pueblo Libre suena muy metafórico, mm, ¿no? mm, Como peruanos, como limeños, nosotros sabemos que es un distrito, pero en Pittsburgh siempre me comentaban que es donde salió este libro inicialmente, es, wow, un pueblo libre, ¿no? Un pueblo independiente, un pueblo, no sé, distinto de lo que se puede imaginar cualquier otro. mm, Este poema es del 2016. Qué curioso que hayas logrado encontrar un cierto diálogo entre estos dos poemas porque hablan de la misma persona, mm, justamente. Igual que La eternidad de una esquirla, en claro. realidad. La diferencia es que este poema, que es Tu habitación en Pueblo Libre, es más que nada el final del vínculo. Es más que nada este momento ya de ruptura, ¿no? Y es como que una mirada al espacio que habita esta persona, como cuando un alma se levanta y va a visitar los lugares que ha recorrido y luego se regresa, ¿no? Es Mm. algo así. Y además también, qué bien que hayas mencionado esto último porque me permite vincularlo con este otro verso del mismo poema. Mírame a lo lejos como yo te miro desde este lugar en el que me he visto como tú. Entonces, claro, aquí podríamos encontrar incluso hasta, no sé si llamarlo como un trauma, tal vez algo más, un trauma simbólico, por así decirlo, ¿no? Porque el vestirse como la persona que simbólicamente ha muerto para ti, es como llevarla contigo siempre, es como que ya cambió algo de ti que no va a resarcirse, ¿no? Sí, dolorosamente sí, es cierto, Dolorosamente, sí. dolorosamente. Y luego también por cómo va empezando, como la última luz de esta hebra que nace de mi mano abierta. Recuerdo tu espacio, con sus puertas abiertas y cerradas, con carteles de letras furiosas, con una red y una espada, con un balón que mata la ausencia de una paloma retozando. Entonces, ¿cómo fue este recordar, como tú bien dices, muchos años después ese espacio? Ya decías que era doloroso, pero en este proceso creativo, ¿qué tanto te costó estar reconstruyendo Pueblo Libre? Me costó un montón. O sea, Tu habitación morada en Pueblo Libre, Postre de Limón, Mil Hojas, Howard and Waterworks, The Mansa Tibia Code, Treix de Madrugada on Andy's Warhol Bridge, todos esos poemas que siguen fueron inéditos. Todos esos poemas son del 2016. O sea, fueron agregados específicamente para esta edición, ¿no? Eh, entonces, son poemas que intentaron redondear lo que ya había dicho en los anteriores, ¿no? Son poemas de despedida, por decirlo así. Son poemas en donde son solo recuerdos de despedida. Este es un libro, Mm, en realidad, que yo lo tomo como el fin de algo. Este libro es como que estoy terminando de hablar de algo para poder empezar a hablar de otra cosa, ¿no? De otra cosa que también me interesa, de una familia quizás más lejana, de vínculos que yo no había explorado nunca. Entonces, este libro que habla tanto de relaciones, de vínculos amorosos, también es un libro que está tratando de terminar de hablar de eso, ¿no?
Y esos son los últimos poemas, esos son los inéditos. Como diría Sabina, a este punto final ya no le quedan dos puntos suspensivos, entonces. A esta historia ya Sí, está cerrada. sí, Y, y también otro de los temas, como tú mencionabas, ¿no? Y también recomendación para los lectores. Hay muchos tópicos o palabras que se van repitiendo alrededor de algunos poemas que nos permiten hacer estas conexiones. Entonces, esto permite construir una historia bastante compleja con respecto al color morado, con respecto a las heridas, con respecto al coser, eh, con respecto a las imposibilidades, pero también otra de las cosas que aparecen en el poema Mil hojas es el tema de la grieta. La estructura de esta casa son grietas, y es algo que también me retrotrae a otros poemas, en donde eran años anteriores de donde estaba construyéndose este vínculo fuerte, en donde justamente se hacía mucha referencia a que esas estructuras donde uno estaba construyendo algo, esa casa, ya te estaba dando, como dirían los jóvenes, ¿no? Las red flags, todo lo que estaba apareciendo ahí de cómo podría terminar algo. Y también acá aparecen esas grietas, que si bien es cierto en los poemas anteriores aparecen como una descripción mínima, acá ya se van explicando que son miles de grietas que se extienden como la tela de una araña. O sea, ya todo está, pero para derrumbarse, ¿no? sí. Mil hojas también es el postre favorito de la locutor y lo trato de construir como intento, ¿no? Que no sé qué tal me sale, pero intento construir como un cuerpo, como el mío, ¿no? Mm, Como una especie de cuerpo dulce, pero que tú has dicho claramente, repleto de grietas, ¿no? Repleto de rupturas. Y claro, mil hojas uno puede pensar que son las mil hojas que pasa un libro, que pasa una página, porque en otro poema también hablo de eso. mm, En Estados Unidos, en Pittsburgh, no sabían qué significaban mil hojas, ¿no? Entonces me decían a qué se refiere, una historia sin fin, se mm, refiere a la cantidad de páginas que tiene que pasar uno para poder llegar a la última, ¿no? Y yo estaba pensando en realidad en un postre, estaba pensando en realidad en la estructura de ese postre donde hay muchas capas, ¿no? Muchas mm, capas dulces y todo eso, pero son capas finalmente frágiles, débiles, que se rompen. Eh, Capas que forman una estructura, pero es una estructura de fragilidad que está hecha finalmente para romperse, no está hecha para permanecer. Entonces, eso también fue interesante para mí. claro. En este caso, bueno, nosotros ya evidentemente lo podemos identificar, más aún que esté al costadito de postre de limón, ya, ya nos da, digamos, eh, esas señales, ¿no? Luego Claro, también para un cuando, lector que no está familiarizado era mucho más interesante, ¿no? claro, es curioso como incluso en la crítica literaria también ha pasado muchos casos, ¿no? Elementos que uno va resignificando de una forma, pero cuando en Sí, realidad eran cosas más simples. A veces los críticos tratamos de complejizar mucho algunas cosas, pero en realidad es algo simple, como en este caso un postrecito, ¿no? sí, exactamente. No, y acá está lleno de cositas muy, muy simples, pero que uno no le daría toda, yo como crítica literaria me armaría pues todo un armatoste mental, pero en Claro. verdad es algo que desde mi experiencia vital fue algo muy simple, Mm, mm, muy tonto diría. Por ejemplo, en el poema Verde es, en ujú, donde yo intento definir un color, eso está en la mm, página 69, intento definir qué es el verde, pero ¿de dónde parte eso? Me da vergüenza, pero eso parte de haber estado en algún momento conectada esperando a que alguien se conecte, esperando a que esa lucecita verde se prenda, mm, ¿no? Y ver que cuando se prende igual no vas a hacer nada, no va a haber un intento de diálogo, pero no es un verde esperanza, verde todo lo que uno puede imaginar o connotar, es simplemente el verde de conectado o no conectado, nada más. mm. Pero yo creo que es una simplicidad un poco engañosa también, Andrea, ¿no? Porque tu simplicidad siempre tiende a la complejidad. Cuando comienzas a conectar las cositas, es, es muy, muy bueno cómo lo vas haciendo, porque vas dejando ciertas señales en ciertos versos que luego se conectan de una manera más compleja sobre cómo se va construyendo la personalidad tanto del locutor como del locutario. Entonces es muy, muy bueno, la verdad, cómo vas avanzando. Sin embargo, claro, en esta simplicidad y en esta cotidianidad, cuando mencionas en verde es el pánico absoluto a reconocerte de pie, viendo tus cinco dedos moverse de un lado desde este plano en el que todas las distancias son las mismas. Entonces ahí, claro, es algo bastante simple, ¿no? Simplemente es
que yo estoy en un lugar, tú estás en otro, y lo que nos conecta es el en línea, pues, ¿no? Claro, ojalá se escucha bien o Sí, se sí, sí, escucha sí. No, ya. estoy. Es como si yo estuviera en el suelo. Es la Mm, posición de alguien que está en el suelo y que mirando desde arriba ve los pies. mm, Es otra vez la postura de alguien que está casi muerto y que está mirando un cuerpo de pie, ¿no? Entonces sí, ese verde es la lucecita que yo estoy tratando de simplificar, no lo es tanto, porque lo trato de explicar a partir de posturas, de posiciones físicas. mm, mm. Genial, Andrea. Andrea, muchísimas gracias por haber compartido en esa entrevista. Tú sabes que tenemos una entrevista presencial pendiente ya desde hace varias semanas, que en algún momento espero se dé, porque el otro formato es Lima Night Show, que ya ahí le metemos más conversación, un poco más de broma, que sin duda te va a gustar mucho ese formato. Eh, Muchísimas gracias por haber aceptado. Y me gustaría cerrar con algo que no es tan común, hablar sobre la dedicatoria, Andrea. Que me hables un poquito de eso. En tu página final, en el Gracias. Doris Bailey, Marisol Agüero, Mamá, Miguel Incio, Gonzalo Lamana, Hans Burkley, Tony Robles, Paula Perona, Cintia Cabrejo. Wow, sí, lo último que me esperaba era justamente que me preocupa es que me preguntes por los agradecimientos. Escribir este libro y rehacerlo para mí ha sido un esfuerzo bastante grande en varios sentidos, ¿no? Doris Bailey es básicamente mi hermana. Ella falleció, no sé si tú o los demás supieron, ella falleció hace un par de años. Y siempre está presente, ella siempre fue la que leyó este libro, la que me dio fuerzas para sacarlo, la que estuvo muy pendiente. Eh, bueno, para los que no lo saben, Marisol Agüero es mi esposa, es una persona que también está muy presente. Eh, Miguel Incio es, o sea, todas las personas que están aquí son personas que me han ayudado de una u otra manera a poder sostener lo que implica un producto personal tan personal, ¿no? Porque a veces, y no sé si tú escribes poesía, pero de repente la persona que ha visto esta entrevista se va a dar cuenta que cuando hay un buen lector de poesía, el escritor está casi como en un striptease, ¿no? Es como inevitable hablar de lo personal. Entonces, yo agradezco mucho a las personas que pudieron sostenerme y sostener estos versos más allá de las páginas, ¿no? Más allá de las páginas, porque detrás de un libro hay un gran esfuerzo, ¿no? No solamente el escribirlo, sino el leerlo. O sea, muchas veces para mí leerlo es muy doloroso, me impacta mucho, ¿no? Porque son versos que yo he vivido, no son solamente versos que me he imaginado, no son solamente versos que parten de una experiencia que no es personal. En mi caso, muchos parten de una experiencia vital, personal, ¿no? Entonces, el agradecimiento va por ahí para esas personas. Muchas gracias, Andrea. Y una de las cosas que se mencionaba en la introducción, por ejemplo, del libro, era que detrás de cada poema había alguien a quien identificar. Yo creo que algo de lo que vamos a disfrutar mucho, las personas que van a leer este libro, es que detrás de cada poema va a haber un arquetipo, que si bien es cierto, para Andrea Cabel hay una persona específica, para los lectores hay un arquetipo que nos va a hacer rememorar, que nos va a traer reminiscencias sobre algún pasado, y nos va a permitir hacer esa reflexión. Casi ya visto como una especie de poesía curativa, entre comillas, porque te permite hacer esa reflexión sobre lo que has hecho en el pasado, esa suma, esa resta, y poder ver si así como Andrea Cabel podemos cerrar una historia sin puntos suspensivos y tener ahora a dónde volver.